de Vida Apostólica de los Beyutis. Oficialmente él radica en Italia, pero bueno, él viaja en todas partes del mundo. Él es doctor en Teología de la Vida Consagrada del Instituto Claretiano Universitati Latense en Roma. Él tiene el campo de la investigación, es fundamental en la Biblia. ¿Sí? Él es autor de 26 títulos de la vida consagrada, entre los que destacan El despertar del carisma, El carisma en las manos de la transformadora, La animadora vocacional, Una misión con pasión, La fuerza del carisma, Una fe sólida en la sociedad líquida, Homosexualidad y santidad. Como una persona sexual puede alcanzar la santidad. Entre ellos son algunos de sus títulos. Él es profesor invitado del seminario de Arquidiocesano en Perú. Es animador de la vida consagrada para las órdenes de las vírgenes consagradas y de las viudas en Arequipa. También es profesor por la Conferencia del Sur de Perú en Teología de los Votos, Introducción a la Vida Consagrada y Teología de la Contemplación. Es profesor invitado también del Instituto Claretín de Bella Vida Consagrada en Roma. Y pues también es asesor en 2 congregaciones francesas, 2 colombianas y 1. Tenemos con nosotros al doctor Germán Sánchez, que está ahí con nosotros. Buenos días. Dice Jesucristo que nadie es profeta en su tierra, y eso me ha pasado a mí. Después de muchísimos años de predicar y de dar clases sobre la vida consagrada en distintas partes del mundo, pues apenas ahora estoy comenzando a predicar en mi tierra. Así que espero que no se cumpla lo de Jesucristo, de que nadie es profeta en su tierra, y poder contar con su benevolencia en estas charlas que el Departamento de Vida Consagrada aquí en Chalco me ha encargado. Y básicamente vamos a ver, ¿se oye bien? Sí. Básicamente vamos a estudiar, a ver el día de hoy 3 temas que, como decía la hermana que nos dirigió la oración, pues tratan de ayudarnos a vivir mejor nuestra vida consagrada. Los 3 temitas son el carisma, el segundo es la espiritualidad de la vida consagrada, y el tercero es la manera como con nuestro carisma y con nuestra espiritualidad nos vamos a insertar, nos vamos a poner dentro de la diócesis, ¿verdad? La inserción de la vida consagrada en la diócesis. Bien, vamos a comenzar con el primer tema, el carisma de la vida consagrada. Pero antes, lo que no dijo la hermana que me presentó en mi currículum, es que yo, antes de dedicarme a la vida consagrada, mis superiores me dedicaron por 20 años a ser director de escuela. Y tengo muy grabado en mí la cuestión de ser director de escuela. La hermana que se porte mal se va a salir fuera en el frío, como decía, ¿verdad? Todos se van a portar bien. Aquí también el hermano Rafael, que estudió en uno de los colegios legionarios, ¿verdad? En el hermano Amiga, pues sabe que nos gusta mucho la disciplina, ¿verdad? También, si el hermano Rafael se porta mal, ya saben lo que le va a pasar. Bien, entonces, como tengo mucho la cuestión educativa, yo les voy a pedir que escriban ahora, brevemente, en su libretita, qué es lo que piensan ustedes que es un carisma. Así nada más. ¿Qué piensan que es un carisma? ¿Cómo lo podrían definir? No me lo digan, escríbanlo. Yo pienso que un carisma es, y ahí lo escriben. Y la segunda pregunta que
quiero que me respondan es, y yo pienso que mi carisma es, la primera pregunta, ¿qué es el carisma en general? Un carisma en general. Y la segunda pregunta, ¿cuál es mi carisma? Mi carisma es, y lo defines. Y para que no se me duerman en la conferencia, al final de esta primera conferencia, ustedes mismas van a contrarrestar, es decir, van a comparar lo que ahora escribieron, que es el carisma en general, y cuál es mi carisma, lo van a comparar con todo lo que hayamos visto, ¿verdad? De eso se trata, para que estén muy atentas y a pesar del frío no nos durmamos, ¿verdad? Bueno, pero ya empezó a salir el sol, o sea que al ratito vamos a estar como las cebollas, ¿no? Quitándonos capas y capas y capas, ¿verdad? Pero ahorita por lo pronto nos ponemos estas capitas para que no nos haga frío. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a comenzar hablando de lo que es un carisma. Siguiente, gracias, ¿verdad? ¿Qué es un carisma? Ya estas dos preguntas que ustedes han respondido, ¿qué es el carisma en general y cuál es mi carisma? Bien, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Vamos a analizar primero, hermanas, la palabra carisma. ¿De dónde viene esta palabra? En primer lugar, el carisma en el Antiguo Testamento no existe. Si ustedes van a estudiar, a leer la Biblia en el Antiguo Testamento y van a buscar la palabra carisma en cualquier idioma que lo quieran encontrar, sobre todo en latín o en griego, que son los idiomas originales de la Biblia, o incluso el hebreo, no van a encontrar la palabra carisma. Así que no se afanen demasiado porque no la van a encontrar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar parecido o semejante o muy junto a la palabra carisma? Pues vamos a encontrar estas dos palabras que nos vienen del hebreo, ruah y shekinah, que de alguna manera van a anteceder al significado total de la palabra carisma, ruah y shekinah. Ruah a lo mejor es una palabra que ya nos suena conocida. ¿Alguien recuerda qué es el significado de ruah? Soplo, muy bien. Soplo divino, el espíritu. Eso es lo que significa ruah. Y es algo que va a estar muy ligado con el carisma. Algo que proviene del espíritu. Cuando nosotros leemos en el primer capítulo del Génesis la creación del mundo, ahí vamos nosotros ya a descubrir por primera vez la palabra ruah, es decir, cuando el Espíritu de Dios, ¿qué palabra utiliza el escritor del Génesis? Aleteaba. Cuando el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, aleteaba sobre el caos, aquí ya vemos entonces la acción del Espíritu. Es una acción, vamos a decir, informe, es decir, que no tiene forma, ruah. También lo vemos cuando el Espíritu sopla sobre distintas personas. Recuerden ustedes cuando está Moisés con, ¿cómo se llama su ayudante? El principal ayudante, Aarón, y el otro, Josué. Cuando le dice Josué, Moisés está orando junto con Aarón en la tienda fuera del campamento, y en el campamento están profetizando. Recuerdan, dos personas, y Josué va a acusarlos y le dice: hay dos personas que están profetizando. Es decir, el Espíritu se imponía en diversas personas, pero en una manera informe, no en una manera determinada. La otra palabra que en el Antiguo Testamento nos habla también del carisma es la palabra shekinah. ¿Alguien recuerda lo que quiere decir shekinah? Shekinah quiere decir
la presencia de Dios, la habitación de Dios, por así decirlo, el habitar, más que habitación, el habitar de Dios en un lugar sagrado. Eso era el Shekinah. Shekinah era, por ejemplo, cuando Moisés peregrinaba para alcanzar la Tierra Santa, estaba peregrinando y la presencia de Dios reposaba en una nube. ¿Recuerdan? Que ahí lo leemos. Eso quiere decir Shekinah, la presencia de Dios. Ahora bien, tenemos nosotros ese espíritu que está de Dios, pero en una forma muy informe, es decir, sin forma. Cuando viene Jesucristo, Él posee todo el espíritu. En Él está la posesión de todo el espíritu, ¿verdad? Recuerden, acabamos de leer hace poco la hermosa lectura de Jesucristo que comienza su ministerio, comienza su predicación, va a Cafarnaúm, toma el rollo de la Torá, lo lee y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Termina la lectura, devuelve el rollo y ¿cuáles son las palabras de Jesús? Dice: esto que acabáis de leer se cumple. Es decir, el Espíritu de Dios se cumple, está en Jesús, y como Jesús tiene la plenitud del Espíritu, el Espíritu de Dios está sobre mí, lo puede regalar, lo puede donar. Y es ahí, hermanas, donde está el origen del carisma. Lo vamos a ver ahora. Siguiente, por favor, Rafa. Carisma en el Nuevo Testamento es un neologismo inventado por San Pablo. ¿Qué quiere decir la palabra neologismo? La palabra neologismo quiere decir nueva palabra. Es decir, que San Pablo, estamos descubriendo una cosa nueva. A lo mejor hoy, hermanas, les estoy descubriendo una cosa nueva. San Pablo, además de ser apóstol y predicador, fue inventor de palabras. Y esta palabra de carisma la inventa San Pablo. San Pablo, hermanas, es una persona culta. No es, que me perdone San Pedro, a ver si con lo que digo ya no me va a dejar entrar al paraíso, ¿verdad? No es un pescador, como San Pedro. No es una persona que no tiene cultura, es una persona culta. Y las personas cultas en aquella época de Jesús no hablaban latín. Bueno, hablaban latín, pero el latín era vulgar, el latín era para los soldados. La lengua que hablaban las personas cultas era el griego. Y San Pablo habla y escribe en griego. Y por eso escribió en griego la palabra carisma. Bueno, pero ¿por qué tiene que inventar esa palabra? Bueno, inventamos una palabra cuando tratamos de describir algo que vemos, algo que percibimos, pero que no tiene una palabra. ¿Qué fue lo que vio San Pablo y que tuvo que inventar una palabra? Bueno, él lo que vio, más que ver, fue algo que él experimentó, algo que él vivió, algo que él percibió en su persona. ¿Qué fue? Acuérdense ustedes, ayúdenme a acordarme, ¿qué fue lo que él vivió camino a Damasco? ¿Alguien recuerda? Rafa, ¿tú te acuerdas? ¿Qué le pasó a San Pablo? Camino a Damasco. ¿Y se cayó del caballo porque no sabía montar? No. ¿Por qué se cayó del caballo? Porque vio una luz, exactamente. Lo de caerse del caballo está por verse, ¿verdad? Porque dicen muchos estudiosos que no había caballo, que simplemente se cayó. La tradición nos hace ver el caballo. Lo importante no es ni el caballo, no es ni el caballo que se montaba, que no, sino lo que le sucedió. Una luz fulgurante se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? O sea, San Pablo ya le dio miedo, ¿no? Y él le dice: ¿por qué me persigues? Pues espérate tantito, ¿quién eres tú que me estás hablando, verdad? Que me tiraste.
Dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Y después de eso, ¿qué le pasa a San Pablo? Queda ciego y después va con Ananías, le quita. Y después, ¿en qué se convierte San Pablo? ¿En rana? No. ¿En qué se convierte? En apóstol. En un apóstol, en un predicador. De perseguidor, fíjense, hasta riman las palabras. De perseguidor se convierte en predicador. ¿Y por qué se convierte? ¿Por él? No. ¿Quién lo convierte? La gracia de Jesús. Entonces, ahí está ya lo primero. La gracia lo convierte. Ya, la gracia no simplemente lo va a ayudar, sino que lo va a convertir en otra persona. San Pablo era uno antes y otro después. Ontológicamente cambia. Eso es lo que percibe, lo que experimenta San Pablo, y lo que también va a ver que sucede en otros. Cuando estén en su casa, con calma, sin tanto frío, no es cierto. Cuando estén en su casa, lean la Biblia del capítulo, la primera carta de San Pablo, Corintios, 1 Corintios, del 12 al 14. Y ahí ustedes van a ver la forma en que San Pablo describe lo que también vio que a otras personas le pasaban como a él. ¿Qué le pasó a él? Dios envía su espíritu, el Ruach, el Shekinah, se hace presente. Pero esa gracia lo transforma. Ya dijimos, ¿verdad? De perseguidor en predicador. Y él vio que esa gracia, que es una, recuerden, el Espíritu Santo es uno, él vio que esa gracia toca las personas y las transforma en algo diferente de lo que son. A él lo transformó en predicador, pero a otras personas las transforma en profetas, curadores, sanadores, a otros en don de lenguas, a otro interpretador de lenguas. ¿Recuerdan ustedes cómo va describiendo los distintos carismas, los distintos dones? Pero lo importante es esto, que esos dones son porque transforman a la persona, porque tocan a la persona y la transforman. Entonces, aquí es donde él ve, existe una gracia de Dios que al tocar a la persona la transforma en ¿qué? En algo distinto. ¿Pero para qué? ¿Por qué creen ustedes que Dios, el Espíritu, transformó a San Pablo en predicador? ¿Por qué? ¿Por qué lo transformó en predicador de los gentiles? Tenía como esa influencia de poder, como de no poder, como liderazgo, de poder llegar a más gente. Sí y no. Para construir el reino. ¿Para? Construir el reino. ¿En quién? En los gentiles. Porque ya estaba Pedro y los apóstoles predicando a los judíos. Pero no había, muy bien, Rafa, se ve que estudiaste en un colegio pero no había nadie predicando a los gentiles. Es decir, había una necesidad. Dios envía ese don por una necesidad, porque hay que cubrir una necesidad. Y así como el Espíritu veía que había que cubrir la necesidad de predicar a los gentiles, así también el Espíritu Santo vio que había la necesidad de profetas, de sanadores, de que hablaran de don de lenguas. Es decir, el por qué Dios envía su gracia es por una necesidad. Entonces, San Pablo dice, bueno, ¿cómo le llamo a esto? Hay una gracia que transforma a la persona. En griego, gracia
se dice charis, charis, que después, pasado al español, va a decir caris, charis, caris. Carisma, el sufijo ma en griego quiere decir una acción que transforma, Entonces, charisma quiere decir la acción que transforma la gracia, el carisma, el charis. Entonces, charis unido a quiere decir charisma. La gracia que va a transformar a la persona. ¿Pero por qué la va a transformar? Porque hay una necesidad. En ese entonces había la necesidad de predicar a los gentiles. La gracia toca a San Pablo y lo transforma de perseguidor en predicador. Hay necesidad de profetas, tocan a unas personas y así a lo largo del tiempo. Ahora, yo quiero, hermanas, adelantándonos un poquito al final de la charla, yo quiero que piensen un momento cuál fue la necesidad que Dios le hizo ver a tu fundador o a tu fundadora. Y ahí me lo escribes. ¿Cuál fue la necesidad que Dios le hizo ver a tu fundador o a tu fundadora? Y puede ser una necesidad material o una necesidad espiritual o ambas, ¿verdad? Porque aquí también hay hermanas contemplativas que van a decir, pues yo no entro en esto, ¿verdad? Porque lo mío es para lo espiritual. Bueno, ¿qué necesidad espiritual? Dios le abre los ojos a tu fundador o a tu fundadora para que nazca la congregación. Así como Dios tumba del caballo a San Pablo para luego hacerle ver la necesidad de predicar a los gentiles, de alguna manera Dios tumbó del caballo a tu fundador o a tu fundadora para hacerle ver una necesidad imperante, fuerte, grande en la iglesia. Entonces, hermanas, estamos aquí encontrando ya algunos elementos característicos del carisma. ¿Cuáles son estos elementos característicos? Primero, es una gracia de Dios. Es una gracia que Dios envía. Bien. Segundo, para cubrir una necesidad, para remediar una necesidad que hay en la comunidad, que hay en la iglesia, ¿verdad? A lo mejor hay una necesidad, por ejemplo, de atender a los ancianos desamparados, ¿verdad? Entonces envía a una persona, a una fundadora, para ayudar a los ancianos desamparados, a lo mejor para ayudar a los invidentes, a lo mejor para ayudar a los que no tienen educación. Es la necesidad. Entonces, fíjense ustedes que podemos representar el carisma de los fundadores como un viaducto. ¿Conocen lo que es un viaducto? No el viaducto que hay en México que está lleno de coches, ¿verdad? No, sino lo que es el viaducto, es decir, la construcción para llevar agua. Ese es un viaducto. Está el agua en la montaña. Construimos el viaducto como un tubo, por así decirlo, para que esa agua llegue al pueblo. Piensa tú, el agua es la gracia, el pueblo es la necesidad. El agua es la gracia, pero el viaducto, es decir, el tubo, es el fundador. El fundador es el que va a llevar la gracia. Y la gracia, el carisma, no depende del fundador, depende de Dios y depende de la necesidad. Por lo tanto, una carisma puede ser enviado a una persona pecadora. ¿Cómo es eso? Es que lo estudió muy bien Santo Tomás de Aquino y nos dice que el carisma
lo dijo en latín, luego yo lo traduzco al español, nos dice que el carisma es una gracia gratis dada, es decir, es una gracia que se da gratuitamente, que no depende de las cualidades de la persona, sino que depende de la necesidad de la comunidad, de la necesidad de la iglesia. Entonces, nosotros ya descubrimos el neologismo inventado por San Pablo para describir un evento que él vivió y que vio en otros. Ya lo descubrimos. Carisma. Caris más la palabra ma. Un don que transforma a las personas. Muy bien. Y esta palabra de carisma, curiosamente, va a quedar sepultada. Es decir, no se va a utilizar mucho. Ahora lo usamos completamente, ¿verdad? Los carismas, los dones y los carismas, pero antes del Concilio Vaticano II, tú decías carisma, tú decías Espíritu Santo, ¿y qué te decían? Protestante. Eres una protestante, luterana, fuera de aquí, que el diablo te lleve. Antes del Concilio Vaticano II, cuando se hablaba de carismas y de Espíritu Santo, quedaba reducido únicamente a los protestantes, ¿verdad? Ahora pues ya vemos que gracias a Dios la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, redescubre el significado paulino, es decir, de San Pablo, lo redescubre y ya lo aplica. Pero sí, los protestantes durante un cierto tiempo nos llevaron la ventaja, porque ellos, recuerden ustedes, a partir de Lutero, cuando él dijo la sola escritura y la sola fe, bueno, pues ahí él se desvió, pero de alguna manera trabajaron mucho los teólogos protestantes, trabajaron mucho lo que fue la teología del Espíritu Santo, la teología de los carismas, y nosotros, por diversas circunstancias históricas, no lo trabajamos. Ya a partir del Concilio Vaticano II rescatamos ese concepto y ahora pues ya es fácil hablar de carisma, es algo muy normal. Muy bien. Ahora, este carisma, siguiente Rafa, estudiamos ya cuáles fueron sus elementos esenciales, ¿verdad? Es un don gratuito para el bien de la comunidad y quien lo recibe es un mediador. Ahí, Rafa, si nos pones con el puntero, por favor, el agua que está cayendo. Exactamente. Fíjense, el viaducto es la construcción. Muy bien, Rafa. Ahí está. Ese tubo, que en este caso es el cemento, de cemento, es el fundador o la fundadora. El agua es la gracia de Dios. Y lo que está cayendo es la necesidad. No, un poquito antes, gracias, Rafa. ¿Verdad? Ahí mismo. Ahora bien, estamos hablando del fundador, pero yo también, tú también, por ser discípula del fundador o de la fundadora, tú también eres una mediadora del carisma. Las que trabajan en colegios, las que trabajan en parroquias, en asilos, en cualquier lugar, tú eres mediadora de ese carisma. Claro, te llegó primero por tu fundador, pero ahora tú eres la que recibe ese carisma y la que lo está dando. Muy bien, ahora sí, Rafa, la siguiente. ¿Cómo se presenta el carisma en la vida consagrada? ¿Cómo se presenta antes? No se preocupen de eso, ¿verdad? Eran muchos fundadores. A lo mejor aquí estaba tu fundador, pero pues ahorita no se está presentando. Ni modo, ¿verdad? Bueno, y yo les digo lo que decía ayer. ¿Cómo se presenta el carisma en la vida consagrada? Vamos a estudiar ahora ya en una forma más específica el carisma, pero en la vida consagrada. ¿Por qué? Porque hay carismas para todo. Hay carismas también individuales, ¿verdad? Yo tengo el carisma de viajar.
Ahí sí. No me canso cuando viajo. Cuando me dicen, bueno, ¿y usted no se cansa de viajar? Le digo, yo me canso de estar en un lugar fijo. Yo no me canso de viajar. Yo me canso por cuando estoy en un lugar fijo. Bueno, hay carismas individuales. ¿Cuál es la diferencia entre carisma y dones o talentos? ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos, verdad? A uno le dio 1, a uno le dio 5, a otro le dio 10. ¿Cuál es la diferencia entre talento y carisma? La diferencia es la utilidad. El talento es para la utilidad personal, es decir, es para la persona. En cambio, el carisma es para el bien de la comunidad. Ahí está la diferencia entre talento y carisma. Talento es para el bien de la persona. Dios le da un talento, un don, pero Él la utiliza nada más para sí mismo, para alcanzar el cielo, para aumentar su gracia santificante. El carisma es para el bien de la comunidad. Ahí está la diferencia entre talento y carisma. Muy bien. Ahora, ¿cómo se presenta el carisma en la vida consagrada? De dos formas: en la persona del fundador y en la congregación religiosa. Bien. Ha habido muchos intentos por parte del magisterio de la Iglesia, es decir, el Papa, los obispos que ayudan al Papa, al escribir lo que es el carisma. Comenzamos nosotros con el Concilio Vaticano II, en un documento que espero que ustedes ya lo hayan leído, que se llama Perfecte Caritatis, ¿verdad? En ese documento, en el número 2, letra B, B de bueno, o B de burro, bueno, mejor lo dejamos con bueno, ¿verdad? En el número 2B, ahí nos dice que conviene que cada congregación conozca y viva el espíritu y las intenciones de cada fundador. Esas dos palabritas, hermanas, son una definición de lo que es el carisma. ¿Por qué no utiliza la palabra carisma en Perfecte Caritatis? Porque dice, conviene que cada congregación conozca y viva el espíritu y las intenciones del fundador, porque eso forma el patrimonio espiritual de la congregación. ¿Por qué utiliza la palabra patrimonio espiritual en lugar del carisma? Bueno, lo utiliza porque apenas se comenzaba a introducir la palabra carisma. Entonces, los padres conciliares pensaban que podía darse mal uso a esa palabra y prefieren utilizar el término patrimonio espiritual. Pero es lo mismo, patrimonio espiritual que carisma. Entonces, ¿qué es un carisma? La primera definición podemos decir espíritu e intenciones de tu fundador. Otra vez, otra pregunta para tu reflexión. ¿Cuál es el espíritu y cuáles fueron las intenciones de mi fundador? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Con otra pregunta. Ya parezco gallego, ¿verdad, madre? Así son los gallegos, que siempre te responden con una pregunta. Bueno, si yo quiero conocer las intenciones del fundador, yo le tengo que preguntar a mi fundador o a mi fundadora, ¿qué querías hacer al fundar la congregación? ¿Qué querías? ¿Cuál era tu intención? ¿Qué querías fundar? Bien. Y si yo quiero conocer el espíritu, le tengo que preguntar, ¿cómo querías hacerlo?
las virtudes del fundador. Ahí están las dos formas para conocer el carisma. ¿Qué querías y cómo lo querías hacer? Por ejemplo, vamos a tomar un caso que es muy ejemplificativo y que nos habla bastante de lo que es el carisma. San Pedro Nolasco, ¿han oído hablar de él? Fundador de los mercedarios. San Pedro Nolasco, fundador de los mercedarios. Ustedes saben que los mercedarios fueron fundados para rescatar a cristianos de las cárceles de los moros. Y San Pedro Nolasco decía, incluso hasta dar la propia vida en rescate de los cristianos. Es decir, ellos lo que hacían era, juntaban dinero en Europa, con el dinero que habían juntado, se iban a rescatar a los cruzados que estaban encarcelados en las prisiones de los moros, en Turquía sobre todo. ¿Por qué? Porque era el tiempo de las cruzadas en que los soldados europeos, los cruzados, iban a Tierra Santa, querían rescatar la Tierra Santa que estaba en manos de los musulmanes, pero muchos caían en prisión de los musulmanes. Entonces, le preguntamos a San Pedro Nolasco, ¿qué querías hacer? Rescatar cristianos. Ahí están las intenciones. ¿Cómo lo querías hacer? Donando incluso la propia vida. Porque muchas veces sucedía que iban los mercedarios, los padres mercedarios, a rescatar cristianos, pagaban, pero a veces no les alcanzaba el dinero. Y entonces muchas veces se quedaban en lugar de los cristianos. Imagínate, había 15 soldados, 15 cruzados, tenían dinero solo para rescatar a 10 y ellos se quedaban al puesto de esos 5, donando la propia vida, dando la propia vida. Bueno, todo va muy bien hasta que terminan las cruzadas y ya no hay cristianos que rescatar en las cárceles de los musulmanes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se va a acabar la congregación? No. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay otro tipo de cárceles, las cárceles en Europa, pero están también las cárceles de la droga, las cárceles del alcohol, las cárceles ahora de la pornografía, las cárceles del internet. Entonces, lo que ellos hacen es adaptar su carisma, adaptar lo que quería San Pedro a los tiempos actuales, pero el espíritu permanece. ¿Cómo? Dando la propia vida. Eso no cambia. Entonces tú tienes que pensar en mi carisma, ¿qué es lo que no va a cambiar? El espíritu del fundador. ¿Cómo lo quería ser el fundador? ¿Qué virtudes quería el fundador que se pusieran en práctica? Por ejemplo, hay muchas hermanas que se dedican a la educación, ¿de acuerdo? Entonces, cada familia religiosa, cada congregación educa de una forma distinta, ¿de acuerdo? Ese es el carisma, ese es el espíritu del fundador aplicado al carisma. Muy bien, vamos a ver entonces, ahora sí, qué es el carisma en la persona del fundador y en la congregación religiosa. Siguiente. El carisma en la persona del fundador. Siguiente. El carisma mismo de los fundadores lo vamos a leer en un documento que se llama Mutuas Relaciones, número 11. Dice: el carisma mismo de los fundadores se revela como una experiencia del Espíritu transmitida a los propios discípulos. Se presenta como una experiencia del Espíritu. Aquí vamos a estudiar ahora, hermanas, lo que significa experiencia del Espíritu, porque ahí está la esencia del carisma del fundador. Una experiencia del Espíritu no es un fenómeno místico, es decir,
no es como el Padre Pío o San Francisco de Asís, que tiene llagas en las manos. No. Eso es un fenómeno místico. Tampoco es una experiencia mística como la reverberación de Santa Teresa de Ávila, o como también ella que se elevaba a veces cuando rezaba. Esos son ya fenómenos místicos. Experiencia mística es poder ver a Dios, escucharlo sin necesidad de la fe. Nosotros vemos a Dios, lo escuchamos, pero siempre con la ayuda de la fe. Cuando desaparece la fe y entramos ya en contacto directo con Dios, entonces se habla de una experiencia mística. Bueno, eso no es la experiencia espiritual. La experiencia espiritual del fundador es vivir la vida de fe, de esperanza y de caridad en una forma específica. Es decir, es vivir la vida cristiana de una nueva forma, de una nueva manera. Esa es la experiencia del Espíritu. Por lo tanto, podemos nosotros decir que todo fundador vive una nueva forma de vida cristiana. Y te la va a transmitir a ti. Cómo vivir la fe, cómo vivir la esperanza y cómo vivir la caridad. Además, hay algo más. Fíjense. Ahora sí, Rafa. La siguiente. La experiencia espiritual en el fundador se presenta primero como una intuición, como una inspiración original, como una idea fundante. Ahí está la forma en la que se va a presentar la experiencia del espíritu del fundador. Él tiene la idea de ayudar a los pobres. Él tiene la idea de educar a los niños que no tienen escuela. Él tiene la idea de ayudar a los enfermos. Esa es una intuición. Es una inspiración, lo que se llama una inspiración original o originaria, es lo mismo, una idea fundante. Y él va a transmitir esa idea a unos seguidores, a unos discípulos. La teología de la vida consagrada va a estudiar unos elementos necesarios para poder considerar a una persona como fundador o como fundadora. Estos elementos son los siguientes. Primero, tener una intuición que le viene de Dios. Segundo, transmitir esa intuición a un grupo de personas. Tercero, reunir lógicamente a ese grupo de personas. No nada más le transmite, sino que los reúne y viven un cierto tipo de vida. Cuarto, también el fundador va a formar a este grupo por primera vez. Y después va a escribir una regla de vida. Pueden ser constituciones, pueden ser regla de vida, pueden ser simple y sencillamente indicaciones. Pero esas son las condiciones. Primero, una intuición, una idea. Segundo, transmite esa idea. Tercero, en una forma estable, reúne un grupo en forma estable. Cuarto, va a formar a ese grupo. Y quinto, el último es escribir unas constituciones o una regla de vida. Así es como se transmite el carisma. Idea, transmito la idea, reúno el grupo, después de reunir el grupo lo formo y después voy a darle una regla de vida. Así es como se transmite un carisma. Muy bien. Siguiente. De cada experiencia espiritual surgen tres cosas: una misión, una vida espiritual y un estilo de vida comunitaria. Es decir, nace una congregación. ¿Por qué?
porque el carisma implica una misión: dar de comer a los niños huérfanos, atender a los moribundos, como Madre Teresa de Calcuta, visitar a los enfermos en su casa, como San Vicente de Paúl, hacer la vigilia con los enfermos en la noche en su casa, como Santa Soledad Torres Acosta. En fin, una misión muy específica van a ser de cada experiencia espiritual, una vida espiritual. Eso lo vamos a estudiar en la segunda parte, ¿verdad? Pero también la forma de vivir la vida del espíritu, una escuela espiritual. Y tercero, una forma de vivir en comunidad muy específica. Toda la vida consagrada, todos en la vida consagrada compartimos. Dame un vasito de agua, por favor. Todos en la vida consagrada compartimos los votos de pobreza, castidad y obediencia. Gracias. Entonces, pero si bien compartimos la pobreza, la castidad y la obediencia, es distinta en cada congregación. Todos compartimos también la vida comunitaria, pero es distinta en cada comunidad. ¿De dónde viene esto? De la experiencia espiritual, una forma de vida comunitaria muy específica. En resumen, ¿qué podemos decir? Siguiente, Rafa. Lo que dice Perfecte Caritatis: redunda el bien mismo de la Iglesia el que todos los institutos tengan su carácter y fin propios. Por tanto, han de conocerse y conservarse con fidelidad el espíritu y los propósitos de los fundadores, lo mismo que las sanas tradiciones, pues todo ello constituye el patrimonio de cada uno de los institutos. Es lo que habíamos comentado desde el inicio. ¿Bien? Una imagen para entender lo que es el carisma es la siguiente. Siguiente. Esa. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿A qué se parece eso? Un iceberg. Muy bien. En España, ¿saben cómo me dicen? Un iceberg. O sea, lo pronuncian tal cual se escribe. Un iceberg. Yo digo, ¿qué? Ah, sí, un iceberg, ¿verdad? Bueno, muy bien. Según los científicos, fíjense, ¿se acuerdan? ¿Han visto la película Titanic, verdad? Bueno, ahí que se estrella con el Titanic, ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes, según los científicos, ellos dicen que, a ver, antes, Rafa, ¿dónde estaba grande? Eso, el iceberg grande, ok. Dicen que lo que vemos nosotros es solamente un séptimo del iceberg. Lo que está abajo es lo más grande. 6/7 partes del iceberg están dentro del agua que no se ven. No se ven, esto no se ve. Esto es una imagen, no es verdad. Es simplemente un dibujo, no es una fotografía. O sea, 6/7 partes no se ven. 1/7 parte es lo único que se ve. Esto es como el carisma. ¿Qué es lo que vemos del carisma? Pues yo veo las personas, los colegios, la animación en la parroquia, los asilos, el amor, muchas veces que sí, bueno, no se ve el amor, ¿verdad? Pero los frutos del amor, ahí se ven. Pero lo que no se ve es la experiencia del Espíritu, la forma de vivir la fe, la esperanza y la caridad, que es lo que da origen a lo que se ve. Si no existiera esa montaña invertida del iceberg, no existiría la montaña que vemos. Si no existiera la experiencia del Espíritu, no existiría lo que vemos. Ahí está la diferencia entre lo que somos y lo que hacemos. Lo que se ve es lo que hacemos, lo que somos no se ve.
que es la experiencia del Espíritu. Por eso es necesario que vivamos con mayor intensidad la experiencia del Espíritu, porque eso es lo que nos hace ser diferentes de otras personas que a lo mejor se dedican, igual que nosotros, a colegios, hospitales, orfanatorio, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre una maestra de educación primaria en un colegio y nosotros? Esto, lo que está debajo del agua, la experiencia del Espíritu. Por eso es importante que ustedes conozcan qué experiencia del Espíritu hizo mi fundador, para que yo la viva con mi persona, lógicamente. No se trata aquí de hacer copias, calcas, clones, ¿verdad? Ahora que está famoso el clonar. Bueno, aquí lo que en México se clonan son las tarjetas de crédito, ¿verdad? Y por eso te las roban, ¿verdad? No se trata de clonar, se trata de que cada persona, cada consagrado, cada consagrada viva y haga propia la experiencia del Espíritu. Por eso, y como decía Pedro Infante, ya con esto me despido, ¿verdad? Por eso, y el siguiente, Rafa, siguiente. Por eso, ¿qué deben hacer los miembros de la congregación con el carisma del fundador? 4 verbos, como le gustaba al Papa Francisco hacer sus homilías. 4 verbos: custodiar, profundizar, vivir y desarrollar la experiencia del Espíritu del fundador. Eso es lo que tenemos que hacer todas las personas consagradas con el carisma de nuestros fundadores: custodiarlo. Es decir, tenemos que cuidarlo. Custodiar sería cuidarlo. Tenemos que profundizarlo, es decir, estudiarlo, conocerlo bien. Eso es profundizar. Después tenemos que vivirlo, nosotros vivirlo en lo personal, en la vida diaria, ¿eh? No se trata aquí, bueno, pues a mí cuando me manden a fundar, cuando descubran ya la luna, bueno, ya se descubrió, pero cuando vayamos a colonizarla, no. Se trata de vivirlo ya en este momento, aquí y ahora. ¿Y dónde? En mi comunidad. Es el primer lugar donde yo voy a vivir mi carisma, en mi comunidad. Y luego sí, desarrollarlo, que quiere decir adaptarlo, aplicarlo a los distintos lugares. Muy bien. Bueno, pues como decía, pues ya con esta me despido y aquí terminamos. Pero antes de terminar, como taller, pues vamos a ver lo que yo les había dicho, a revisar lo que ustedes escribieron al inicio. ¿Qué es un carisma? ¿Y cuál es el carisma de tu congregación? Ahora, en base a lo que explicamos, a lo que expliqué ahora, ¿cómo te calificarías del 1 al 10? Bueno, del 0 al 10, ¿verdad? Porque no nada más el 1, ¿no? Sino del 0 al 10, ¿qué calificación te pondrías? ¿Quién reprobaría? ¿Saben cómo se dice reprobar en Perú? Jalar la materia. ¿Quién jaló la materia, verdad? Bueno, no se trata aquí de reprobar, ni mucho menos. Se trata aquí de compartir. ¿Quién quiere compartir su carisma? Es decir, leer lo que escribió y así enriquecernos. Porque recuerden, los carismas es como un vitral. ¿Conocen los vitrales? Están hechos, los mosaicos, ¿verdad? Están hechos de pequeñas piezas. La vida consagrada aquí en la diócesis de Chalco, la diócesis de Valle de Chalco, está hecho de toda la vida consagrada. Y toda la vida consagrada está hecho de pequeños mosaicos. El gran vitral se hace de pequeños mosaicos. ¿Quién quiere compartir su carisma? A ver. Buenos días.
Bueno, el carisma de nosotros, misioneros servidores de la palabra. El padre Luis llega a México, él era comboniano, llega a México con el padre Amatuli. Ellos llegan a México y una vez que los mandan aquí a México, los mandan a Tijuana y ahí empiezan ellos. Pero empiezan a descubrir cada uno en sus diferentes maneras de esto, del carisma. El padre Luis dice que era importante evangelizar con la Biblia. Entonces, de ahí empieza la evangelización. El padre Luis empieza a tomar el carisma de San Pablo y empieza a predicar y empieza a llamar a algunos laicos a que prediquen. Él empieza a dar cursos bíblicos a través de las parroquias. Él decía que como misionero comboniano, pues era diferente la manera en que estaban ejerciendo. Y él, cuando lo mandan a México, dice que puso cara de él quería ir a África. Y entonces no lo mandan a África, lo mandan a México. Pero después ya él como misionero, bueno, como servidor de la palabra, de hecho el nombre viene de San Lucas. En el capítulo 2, el versículo 1, dice, y se hizo servidor de la palabra. De ahí inicia todo cuando él empieza a llamar a laicos para que empiecen a evangelizar con la Biblia. Empieza a dar los cursos, empiezan el padre Luis Moisés, que fue el primer sacerdote, y empiezan la primera superiora general. Son ellos los que empiezan, y empezó como asociación secular. Y posteriormente ya llegando lo mandan ahora al Estado de México, a San José del Vidrio, ahí en Cuautitlán, y ahí es cuando inicia a arrancar todo. Inicia con la evangelización, empieza a crecer, y entonces se empieza a hacer más esto en 1984, cuando inicia la comunidad, y empezaron a llegar más, cada día más, con la palabra de Dios, empiezan a llegar más, y es cuando ya Monseñor Samaniego nos da como asociación pública y después ya como diocesana, y posteriormente ya pues se arranca ahí con la evangelización, que le llamamos nosotros, todos los laicos, se dice así, evangelizar con la Biblia para que los laicos evangelicen a su vez. Ese es el carisma de nosotros, evangelizar. Nosotros no podemos dejar la Biblia a donde quiera que vayamos. La Biblia es importante para nosotros. Un misionero servidor de la palabra sin Biblia deja de ser lo que usted dijo del carisma. Entonces es evangelizar con la Biblia en cada momento. Por eso nosotros no tenemos prohibido usar misal, es usar la Biblia. Y es también, ¿verdad? Es una manera de compartir la palabra de Dios, y por gracia de Dios todos los laicos se llaman CERS, que quiere decir Comunidades Evangelizadoras para la Reconciliación y el Servicio. Y todos los que se han hecho CERS ha sido a través de la palabra de Dios, y de ahí se han hecho también pues cada día más. Por la gracia de Dios, pues ya tenemos en todo el mundo. A ver, hermano, ahora le hago una prueba, una pregunta. Una prueba. Rafa, ponnos por favor la anterior del iceberg. Es un poquito antes, sí, antes. ¿Dónde estaba el iceberg grande? ¿Es este? ¿Ese era? Sí. Ajá, era este. Ese era, ¿verdad? Ajá. No, había otro más grande, ¿no, Rafa? Sí. Sí, ¿verdad? Ajá. A ver, ¿dónde estaba? No, a ver. Era esa. En base a esto, hermana, Patricia, hermana Patricia, ¿dónde está la séptima parte y dónde están las 6 séptimas partes en su carisma? Es decir, lo que nosotros vemos en ustedes es la Biblia, el que evangeliza con la Biblia, pero la experiencia del Espíritu, ¿dónde está? Estas 6 séptimas partes, ¿cómo las hacen? ¿Cómo la vivió, cómo las transmitió sus fundadores? Bueno, aquí la vemos aquí a través de los cursos bíblicos que se dan. Son 9 cursos que no se deben perder la espiritualidad, en este caso, la verdad que es aquí,
nosotros trabajamos en cada momento con la Sagrada Escritura. Exacto, es decir, la experiencia del Espíritu es el contacto con la Sagrada Escritura. Los medios, pues sí, pueden ir variando, etcétera, pero eso es la experiencia del Espíritu, el contacto con la Sagrada Escritura. Muy bien, gracias, hermana Pati. ¿Alguna otra hermana que nos quiera ilustrar? Yo le ayudo. A ver, hermana, adelante. A ver si ahora sí me escuchan. Sí, sí, se escucha. Bueno, pues ya los hermanos conocen nuestro carisma en la vida contemplativa como franciscanas de la Tercera Orden de San Francisco. Nuestro carisma es la penitencia. Como usted dijo, pues a través del tiempo, nuestro fundador San Francisco de Asís, el original de nuestro carisma es porque él, después de que encuentra a Dios, empieza a expiar sus pecados, a hacer penitencia. Entonces nosotros los terciarios tenemos este carisma. Con el tiempo pues se ha ido también reformando, porque nuestro carisma es la conversión día con día, en el sentido que le estamos viviendo hoy en día. Es volver a Dios nuevamente, mirar su rostro nuevamente para sentirnos perdonados y así llevarlo a los demás. Perdón, yo creo que hay que hacer una reunión. Entonces, pues nuestro carisma como contemplativas es, en pocas palabras se los voy a definir, pues es amar a Dios, amar al amor que no es amado, a través de nuestras oraciones, nuestra conversión, y siempre amar a Dios por el que no nos ama. Gracias, hermana. Entonces, lo que nosotros vemos en las órdenes contemplativas, están aquí también las concepcionistas, ¿verdad? Lo que nosotros vemos, pues sí, es esos momentos de adoración, esa vida oculta que ellas tienen detrás de la clausura, etc. Eso es lo que se ve. Ahí está la séptima parte, pero lo que no se ve es lo que ella dice, amar al que no ama, ¿no? El que no es amado. Amar al que no es amado. Aquí está, ¿verdad? Entonces, eso es la experiencia del Espíritu que hace San Francisco de Asís, la penitencia que también él hace aquí, pero que luego se va a ver allá arriba en el aspecto de los conventos, el aspecto de oración, pero que solo se ve en el externo. Sin esto no hay lo otro. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra hermana? Que sean tres. ¿Alguien que se anime? Adelante, hermano. Muy buenos días. Nuestro carisma como hermanas de María es el servir a los pobres de los más pobres en el nombre de Cristo. Entonces nuestra espiritualidad es cristocentrismo. Entonces nosotras como hermanas de María, nuestro fundador, al ver la necesidad en Corea del Sur en su tiempo después de la guerra, después de la guerra en Corea, entonces él se encontró con todos los pobres que se puede encontrar allí en Corea. Entonces en sí la necesidad que él vio es tener un hogar que sea de una familia, una casa como una familia, como de un papá, una mamá y dos hermanos, así. Entonces en esta inspiración que recibió nuestro fundador, él vio la necesidad de más que una familia, realmente el amor que se necesita todos los niños, porque como él empezó así de que todos los niños, no solamente niños, también todos tipos de pobres que estaban ahí, pero se conmovió tanto es muy interesante porque de los ancianos y de los bebés, de los niños, que sea de extremo al extremo se puede decir. Y entonces con esta necesidad que se
encontró nuestro fundador, él vio en el tiempo la necesidad de una educación para los niños. Entonces, en esta etapa de educación se necesita un hogar seguro para, sobre todo para los más vulnerables. Y entonces, cuando él fundó nuestra congregación de las Hermanas de María, entonces, como una madre, nosotras como una madre, aunque el carisma es a través de la educación, nosotras como madres, el cristocentrismo es lo que tal vez no se ve. Nosotras, o sea, ustedes nos conocen como en Villa de los Niños. Entonces tenemos miles de niños bajo nuestro cuidado y eso es lo que se ve a través de la educación, pero el cristocentrismo, que es ahí lo que está ahí abajo del cielo, como el doctor decía, ¿verdad? Y es nuestra vida diaria. Entonces nosotros nos comprometimos 3 horas de oración diario, aparte de los otros votos que tenemos. Entonces la devoción a la Sagrada Eucaristía a través de nuestra adoración personal, al mismo tiempo nuestro conocimiento sobre la devoción a la Virgen María a través del rezo del Santo Rosario también, que es diario, y también la devoción a los santos. Entonces todo eso va en el principio que es el cristocentrismo, la adoración a la Eucaristía, que es Él mismo quien está presente, y la devoción a la Virgen María, que donde está María está Cristo, donde está Cristo está María, y la devoción a los santos, que es la palabra de Jesús. Los santos son del libro, o son palabras de Jesús. Gracias. Gracias. Muchas gracias, hermana. Pues bien, ¿su nombre? Hermana Mari. Mari. Hermana Mari pues ya nos explicó exactamente dónde está lo que no se ve y dónde está lo que sí se ve, ¿verdad? Lo que sí se ve pues es ese cuidado por los niños, etc. Y lo que no se ve, que es la experiencia del Espíritu que hace el fundador y se las transmite a ellas, es el cristocentrismo, ¿bien? Que se promueve, se fomenta a través de esa serie de oraciones, etc. Una cosa también importante que nos mencionó Madre hermana Marilyn, y que también todos los fundadores tienen, es lo siguiente: ¿de qué manera se puede presentar la inspiración originaria? La inspiración originaria se puede presentar de forma directa o de forma indirecta. De forma indirecta es como en este caso, que el fundador ve un grupo de niños abandonados. Ustedes también pueden ver si su fundador o su fundadora, una necesidad que vio fue la que le hizo iniciar la congregación. Eso se llama una inspiración indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque Dios se vale de una circunstancia o de unas personas. Hay otros fundadores que muchas veces le dicen: oye, tú no has pensado hacer esto. Entonces eso también es indirecto. Una inspiración indirecta también es cuando el fundador o la fundadora leen un pasaje del Evangelio o un pasaje de la Biblia y se sienten inspirados a ponerlo en práctica. Por ejemplo, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve sediento y me diste de beber, etc. Eso también es una inspiración indirecta. La palabra de Dios que inspira al fundador a poner una obra en práctica para hacer viva la frase que lee en el Evangelio. Eso es uno. Una inspiración directa es cuando Dios, a través de distintas mociones del Espíritu, no necesariamente que se le presente por algo sobrenatural, sino que por diversas mociones del Espíritu, el fundador se siente llamado a poner una obra en práctica. Esa es una inspiración directa. Entonces son dos formas de inspiración.
Muy bien, pues no sé si tienen, ¿sí, padre? No, pues estuvimos en Puebla, yo les comentaba que acá con los señores Sofotos de la Sagrada Familia, por mucho tiempo, que nos estuvieron preguntando, es una fundación de 1966, desarrolló mucho acá. Nos preguntaron cuál es su carisma, y como que teníamos así en la mente y lo decíamos, que su carisma es ir a las diócesis más necesitadas. Yo les comentaba que después caímos en la cuenta de que esta era la misión. Sí. Y antes de la misión está el cambio. Sí, de alguna manera es fácil identificar el carisma con la misión, pero es una parte, el carisma es todo el iceberg, y más importante lo que está dentro, ¿verdad? Eso es lo más importante. Muchas veces hay que hacer investigaciones, no es tan fácil, ¿verdad? Hay que ir a los escritos del fundador, lo que dijo el fundador, los primeros discípulos del fundador, para descubrir esa parte interna. Ahora, no está mal decir, mi carisma es lo que yo hago, no está mal decir, pero no es completo, es lo que quiero decir, no es completo, o sea, no está mal, pero no es completo. Lo completo es decir, mi misión es ir a las diócesis más necesitadas porque nuestro fundador hizo esta experiencia. Para terminar, y antes de pasar a la siguiente actividad, creo que es descanso, ¿verdad, padre? Sí. Hay un teólogo de la vida consagrada en Roma, fue profesor, ya lo estoy matando, ¿no? Todavía está vivo. Se llama Fabio Chardi, italiano, él es miembro de la Oblato de María Inmaculada, y él tiene una frase muy bonita en la cual resume lo que es un carisma. Fíjense, dice: el carisma es la historia de amor entre Dios y el fundador, y yo te voy a contar esa historia con mi propia vida. Repito, el carisma es la historia de amor entre Dios y mi fundador, y yo te voy a contar esa historia con mi propia vida. Es decir, yo voy a hacer la experiencia, la misma experiencia de amor que tuvo mi fundador con Dios, yo la voy a hacer y yo te la voy a contar con mi propia vida. Muy bien. Sí, Tengo una pregunta. Usted está explicando que los carismas surgen por una necesidad del tiempo que se está viviendo. sí. Entonces, por lo que yo lo he entendido, se van reformando también con el tiempo. Usted puso el ejemplo de los mercedarios. Nos puso el ejemplo. Mi pregunta es esta. Entonces, cuando una orden, una congregación, un monasterio o un convento se acaba, no es porque hayas hecho falta el carisma, sino porque no se resguardó ese carisma. Muy buena pregunta. O simplemente ya no hay esa necesidad y Dios permite que se cierre. Muy buena pregunta. Ningún carisma tiene la cualidad de ser, ¿cómo se llama? Inmortal. Ningún carisma tiene esa cualidad de ser inmortal. Cuando un carisma muere o se acaba, hay que ver las causas. Hay que ver las causas, ¿verdad? Si es por causa humana o es por causa divina. Por causa divina porque Dios dice, ya dio lo que tenía que dar. Si es por causa humana, hay que ver. A lo mejor en un momento dado no se supieron adaptar a
a los tiempos actuales. Puede ser. Entonces, hay que estudiar por la cual un carisma deja de existir, un carisma no. Ahora lo que está sugiriendo mucho la Iglesia es para que no muera tanto tal, que se fusione a otra familia religiosa con carisma semejante, lógicamente. No se va a fusionar un carisma de vida activa con un carisma de vida contemplativa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un carisma que tiene parte de la misión educar a los niños, bueno, puede fusionarse con un carisma que también tenga la educación. Pero sí, hay que analizar caso por caso, no se puede generalizar, porque repito, puede ser porque Dios dice ya ha cumplido con su función, o porque los hombres, las mujeres no fueron lo suficientemente atentas para analizar los signos de los tiempos y adaptar el carisma a las circunstancias actuales. Ese puede ser otro caso. Bueno, por lo del tiempo, un poquito acomodarlo. No Sí. hay problema, que no es sobre el tiempo, sí. Pero un vistacito de 5 minutos o qué, o animación. Es breve. animación, Sí. es una animación, ahorita veremos la animación y posteriormente entramos con el siguiente tema, que es ese. Ok, perfecto, bueno. Entonces tiene la animación. El escrito. Ajá, sí, pues bueno, unos minutitos para que nos quedamos ir. Allá vamos ahorita, ¿verdad? Y después ya subimos animación y iniciamos a las 11:10. ¿De la pared? Gracias a ustedes. Madre, ¿me pasa mi cable y mi pluma, por favor? Ahí también. Gracias. Para que duren más, a ver si. La primera, como que no la pude grabar. Chan, chan, chan.